Bom, queria apresentar aqui o Gunther. O Gunther é o consultor de projetos dos mercados verdes e consumo sustentável do Ministério da Agricultura e Cooperação Alemã, que é a GIS, e vem dando aí um suporte forte aí ao grupo da Castanha do Brasil, né? E esperamos aí tê-los juntos com todos as nozes e castanhas do Brasil. Bem-vindo, Gunther, a palavra é sua. Obrigado, José Eduardo. Muito obrigado. Estão ouvindo bem? Estão olhando a tela? Dá uma señal, por favor. Você ainda não está aparecendo na tela, mas ouvindo bem. Ok. Ótimo. Então, primeiro que nada, muito bom dia e muitíssimo obrigado à ABNC e à INC pela oportunidade de participar neste grande evento. José Eduardo e Don Antônio, para mim é uma grande honra poder cumprimentar vocês e, claro, estar juntos com todos os participantes nesta conversa. Bom, meu nome, como já foi falado, sou Gunther Viteri e estou trabalhando como assessor neste projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, que é um projeto implementado em cooperação técnica entre o Ministério de Agricultura e a Cooperação Técnica Alemã no Brasil. E dentro desse projeto, como foi mencionado, estamos apoiando uma iniciativa do setor castanheiro, que está envolvendo nestes momentos empresas, ONGs, associações, cooperativas, governos, etc., para tentar reposicionar o sector da castanha do Brasil, a castanha da Amazônia. Então, vamos a começar. Bom, isto já foi colocado, não? Quando eu fui convidado para esta fala, eu tinha várias dúvidas de que conteúdos apresentar, se iríamos a estar com tremendos especialistas, né? Mas é óbvio que, dado que o título da palestra ou deste webinário se chama a importância do crescimento, a importância crescente do consumo de nozes, possível influência da INC, me pareceu importante colocar este slide que já foi colocado por mi predecessor, Don Antônio, que explica o comportamento nos últimos 20 anos, ¿no? Nos últimos 10 anos sobre este consumo estimado das nozes. E já foi mencionado que está crescendo permanentemente. Aí, então, depois tentei fazer uma comparação ou encontrar respostas a por que essas tendências. E, claro, também já foi mencionado pelos dois predecessores meus que dentro das tendências globais do consumo de alimentos aparece agora um consumidor cada vez mais especializado. No marketing de antes, da minha época, se falava que devemos estar atentos a que é o que o consumidor quer, né? E em que momento ele quer. Mas, nesses momentos, temos um consumidor bastante mais sofisticado e ele já não quer saber somente o que quer, e nesse momento, sino por que ele quer isso e como ele quer, em que forma quer isso apresentado. Então, ele está querendo um produto gostoso, o sabor sigue sendo altamente importante, estamos falando de produtos alimentares, mas atrás do gosto, do sabor, teriam que estar coisas como, por exemplo, o conteúdo nutricional, que tanto ele contribui com a longevidade, não? Com os antioxidantes, etc. Tem uma grande tendência, um grande segmento também que está crescendo agora muito fortemente, que são os veganos, mas além dos vegetarianos, por exemplo, não? Com essas dietas baseadas em plantas, em proteína vegetal e em produtos que excluem de sua dieta qualquer derivado de produtos animais, por exemplo. Outro trend que aparece com muita força é o tema da sustentabilidade e transparência. Temos um consumidor cada vez mais preocupado de onde vem, não? Da origem e das práticas produtivas e das práticas comerciais nestas cadeias de valor.
y de esa transparencia, ¿no? de intentar mostrar permanentemente por cuáles manos ese producto pasó ao longo de toda a cadeia. E junto com isto, claro, as diversas histórias que podem ser atreladas aos diversos produtos. Produtos que contam histórias. Por exemplo, no caso de nossa castanha do Brasil, nossa castanha da Amazônia, o seu vínculo com a Amazônia, com as populações tradicionais, etc., que mais adelante vou fazer ênfase na minha apresentação. Tem outra trend importante, esta sexta, que aparece aí como conveniência e rapidez, e eu coloquei uma rapidez entre aspas, porque também tem tema de slow food como trend, ou seja, essa rapidez não quer dizer hamburgueserias, McDonald's, Burger King, etc., sino que sejam alimentos fáceis de preparar e que sejam rápidos, porque todos estamos trabalhando, todos estamos em uma agenda muito corrida, não? Entre o trabalho, a família, etc. Então, precisamos de alimentos convenientes, que sejam de fácil e rápido consumo. Mas também tem esta onda de lo local, não? De produtos locais, de produtos regionais. E, desculpa aí, falta uma G, é de local para o global, não? É decir, como esses produtos locais, com práticas de manejo e de produção convencionais, ou, perdão, tradicionais, contribuem com benefícios para a sociedade global, por exemplo, como o equilíbrio climático ou a regulação hidrológica, etc., né? Além da produção de alimentos, obviamente. Então, esse era um segundo ponto, e um terceiro ponto que eu tentava fazer era um comparativo de como a nossa castanha da Amazônia tem a ver com isto, certo? Ou seja, como a castanha da Amazônia se comporta nestas tendências de consumo crescente de nozes, e como a castanha da Amazônia responde, de alguma forma, a estas 7 Global Food Trends. Vou tentar fazer isso de alguma forma breve, então vou começar de alguma forma por o tema de saúde. Bom, infelizmente não estamos em um evento presencial, não? Então eu estava pensando, se fosse um evento presencial, eu levaria para vocês uma amostra de castanhas, para que vocês todos possam fechar os olhos e degustar este maravilhoso produto. Depois pensei, bom, se vocês todos estariam na mesma cidade, mandaria por correio, né? Um pacotinho de nozes, para que neste momento eu pediria a vocês fechem os olhos e abrem o seu pacote de nozes que receberam pelo correio e começam a degustar essas castanhas. Mas como não foi nem a primeira nem a segunda, só me queda que vocês fechem os olhos e lembrem da última vez que comeram castanhas e aquele sabor tão particular, sabor, textura, toda aquela questão relacionada com a sensação na boca quando colocamos este produto, não? Devido a seu conteúdo de grasa, proteínas, etc. Então, como isso, a parte de sabor, que era este primeiro ponto que aparecia aqui na lista, não é possível nestes momentos, vou seguir com o tema dos valores nutricionais, que também já foram mencionados. Desculpem, como sempre, está atrapalhando o telefone na live. Então, vou referir-me basicamente a três elementos da castanha do Brasil, particularmente. Um deles já foi mencionado, o selênio, e todos os atributos biológicos, digamos, funcionais que o selênio traz. Não? Já sabemos que o selênio é um elemento fundamental na castanha, mas pegando carona da fala do Dom Antônio sobre as pesquisas, ainda precisamos fazer um pouco de pesquisa sobre a variabilidade, por exemplo, do selênio na castanha. Se isso se deve a algumas condições de floresta em particular, na qual ele está sendo, essas castanheiras se desenvolveram, etc. E podemos depois falar com nossa querida Lúcia Abad, que tem muito conhecimento sobre isso. Então, entrando ao tema do selênio, não é certo? Então, já foi falado que, como muitas outras nozes, contribui com várias dessas funções biológicas que aparecem na tela, certo? Inclusive com alguns estudos, ultimamente, que estão mostrando com propriedades anticancerígenas, é decir, com o combate ao crescimento
exagerado de este tipo de células. Un otro elemento que me gustaría destacar respecto al perfil de ácidos grasos de la castaña, ¿no? La castaña de Amazonia tiene un 70% aproximadamente de contenido de grasos, es decir, una de las noces con más contenido graso embaixo da macadamia, mas esas grasas son las grasas boas, o sea, tenemos un alto contenido de ácido oleico, es decir, cuyo perfil lo compara de alguna forma al aceite de oliva, por ejemplo, y un alto contenido también de ácido linoleico. Aquellos que no lembran aquel nombre, entonces están vinculados con el omega 3, los famosos omegas. Están en mucha moda, digamos, hace tiempo atrás. Y ese último es el perfil de aminoácidos de la proteína de la castaña do Brasil, comparada con algunas otras, en la cual evidentemente no es el mejor perfil de aminoácidos cuando estamos haciendo este balance final, principalmente a la lisina, que es el aminoácido limitante prácticamente en los contenidos vegetales. Más si comparamos, por ejemplo, los aminoácidos que contribuyen, como azufre, por ejemplo, claramente es una proteína digamos, de alto nivel biológico, de alto valor biológico. Eso por un lado. Y el otro lado, claro, sin querer ofender a aquellos cayuceros, productores de amêndoas y noces, etc. Solo para destacar en esta tabela algunos dos valores nutricionales nos cuales la castaña do Brasil es bastante superior o bastante superior en cuanto a las otras noces, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos un close-up en la castaña do Brasil con el caju y vemos claramente, para su información, aquellos que están verdes son aquellos valores propios de la castaña do Brasil y aquellos que están vermelhos serían aquellos en que aquellos valores do caju, digamos, ¿no? En los que en algún momento podría encontrarse un valor relativamente más alto que en el valor verde. O sea, si Selenio dice verde es porque él está mucho más alto da columna verde que da columna laranja, ¿no? Lo vemos claramente aquí en cuanto a micronutrientes, por ejemplo, a grasas poliinsaturadas, ya mencioné las famosas PUFAs. Si comparamos caju, que está en una tendencia altísima en estos momentos en el mercado, castaña do Brasil le da largo, ¿no? Por otro lado, podemos con la reina en el mercado, las almendras, ¿no? Entonces vamos a comparar de nuevo aquí Brasil Nut con almendras, ¿no? De nuevo, contenido de micronutrientes bueno, ahí se dan, ¿no? Podemos hablar de cobre, fósforo, magnesio, zinc versus potasio, hierro. Mas, en fin, de nuevo, el teor de grasas poliinsaturadas no contenido no óleo da castaña do Brasil es casi el doble que el óleo de almendras. Y sabemos que el óleo de almendras es un ingrediente tan famoso y popular en el mercado de ingredientes. Entonces ahí vemos claramente ese grandísimo potencial para el óleo de castaña. Y una última, yo podría hacer más, yo solo decidí seleccionar esas tres porque almendra, cashew y noz, digamos, walnut, son las tres líderes en ventas en el mercado. De nuevo, hacemos un comparativo entre los diversos. Aquí, sin duda, la castaña do Brasil es superior en la mayoría, salvo las grasas saturadas, mas ya sabemos que las grasas saturadas tienen esa connotación poco saludable, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos preocuparía mucho que tenemos esta. Aquí, claro, en cada uno de los slides aparecen las fuentes que fueron utilizadas. Un detalle sobre el consumo, eso es otro detalle que me parece interesante destacar, y es que la castaña do Brasil, junto con el piñón y las macadamias, están digamos, en el final de la lista, ¿no? Están representando un 1% de este mercado creciente que estábamos hablando en un primer momento. Me disculpan que retrocedí. Esto sí es verdad, tiene una tendencia muy creciente, más el segmento o la participación da castaña do Brasil en ese, disculpen, es ínfima, lo cual genera evidentemente frente a esos valores nutricionales comparativos, etcétera, una grandísima oportunidad, ¿no? Entonces, eso respecto al consumo, y ahora voy a contar algunas historias vinculadas con la castaña. Una de ellas es esto que está aconteciendo, ¿cierto? Ya vimos todos que
existe una tendencia creciente en el consumo de nueces, más, y con la castaña do Brasil no es la excepción. La castaña sigue saliendo de la floresta, a diferencia de la borracha, por ejemplo, que sería esta curva vermelha que está aquí embaixo. Ese es un estudio tomado del Centro de Sensores Remotos de la Universidad de Minas Gerais. Más, miren lo que está aconteciendo es muy interesante con los valores. Sí es cierto que hay una tendencia creciente en la comercialización de castaña en cuanto a volúmenes, más los valores, curiosamente, están cayendo. Y esto a nivel de las municipalidades, ¿no? Y esto es verdaderamente preocupante, porque si consideramos que la castaña es una de las principales fuentes de renta, estos grupos extractivistas de la floresta, entonces ese incentivo de mantener la floresta en pie y de mantenerse dentro de la floresta, etcétera, puede ser que está siendo reducido. Pues creo que es una historia importante considerar. Otro elemento de la historia que quería comentar es que ya fue comentado esa tendencia creciente en el mercado de nueces. Aquí tenemos un extracto, me disculpan, está un poco fluido, mas yo puedo hacer un zoom después destacando algunos elementos de esas curvas. O primero sería que está claro que para castaña do Brasil sin casca, shelled, también presenta una tendencia creciente. A parte de la izquierda son las exportaciones, las ventas, y a parte de la derecha son las compras. Entonces vemos claramente que las ventas se mantienen un comportamiento similar a las compras, todos los dos crecientes. Aquí vemos de alguna forma los players, ¿no? Claramente en las exportaciones Bolivia, Perú y Alemania, parece Brasil en la castaña sin casca, con séptimo lugar, inclusive con una tendencia decreciente, ¿no? Eso tal vez es algo importante. Así vamos a ver por qué ese grupo, como Eduardo mencionó, ese grupo de los colectivos de la castaña y los diálogos pro castaña estamos trabajando en Brasil para mudar de alguna forma esta situación, ¿no? Entonces vemos aquí claramente también la tendencia, ¿no? Lo que se ve para el futuro. Esto es una estadística de 2019. Los players, Bolivia, Alemania, Perú, etcétera, continúan con una tendencia creciente en su share. En cuanto a las exportaciones, es similar, ¿no? Alemania, Bolivia, etcétera, como ya fue mencionado por don Antonio, son los principales también en cuanto a la comercialización. Oye, aquí es interesante, ¿no? Fue mencionado en uno de esos mapas que me mostró don Antonio, que Bolivia, a la vez que aparece como uno de los principales exportadores, también aparece como uno de los principales compradores. Y eso es debido a que compra castaña de Brasil para reexportar a sus otros destinos. También castaña sin casca. Entonces, eso, cambiando a la castaña con casca, ahí sí vemos que la tendencia es diferente. Por favor, eso es un importante mensaje para nuestros amigos brasileños. El mercado de la castaña con casca está cayéndose, ¿no? Eso está muy claro. Hay una tendencia bastante evidente. Y en las compras, sí, hay algo que podría decir que no es una línea horizontal, más esas son las compras tradicionales de castaña con casca para Natal y para los días de Acción de Gracias, por ejemplo, el día en Norteamérica y Natal en los países europeos, por ejemplo. Aquí de nuevo aparece Brasil, claro, como el primer exportador de castaña con casca, más infelizmente con una tendencia cayendo. Ya vamos a ver más adelante en los slides por qué está aconteciendo esto. Eso no se debe solamente a los precios, sino a algo que está aconteciendo en el ecosistema amazónico. Entonces, de nuevo, aparece de nuevo Bolivia también, exporta castaña con casca. No voy a entrar más en los detalles, más los compradores. Claro, aparece Perú. Perú es el principal comprador de castaña brasileira, con casca para ellos reexportar beneficiada y sin casca. Y los otros países hacen lo mismo, ¿no? Ellos compran castaña con casca y en algunos casos reexportan castaña beneficiada o también reexportan castaña con casca para esos picos de mercado que yo comenté ya anteriormente. La castaña con casca tiene un nicho bastante restricto. Otro elemento, otra historia que gustaba trazer para ustedes es que hay una confusión cuando uno está hablando de estadísticas, ¿no? Con los colegas de Embrapa y con los colegas dentro del proyecto,
tivemos várias discussões, porque assim como a borracha, não? Assim como a amêndoa foi levada para a Norte-América, e assim como a borracha foi levada para a Ásia, a castanha também foi levada para produtos para países asiáticos, naquela época dos ingleses que estavam levando recursos, não com uma ideia de contrabandear ni nada, sino de levar produtos exóticos a su jardín botánico. Y finalmente encontramos las estadísticas, inclusive en la estadística de FAO, y eso es algo que tal vez INC, ya intentando ver papel do INC, claro, infelizmente no código AHS se fala de cocos en el primer código, ¿no? El 0801, cocos, Brazil nuts y cashew nuts. Claro, embaixo de este código aparecen varios países africanos productores de castaña do Brasil. Y eso inclusive aparece ya en otro tipo de estadísticas donde países que no tienen nada a ver con la castaña de Brasil aparecen como productores y exportadores. Afortunadamente, como GIZ, en algunos proyectos de cooperación en algunos de esos países ya consultamos bilateralmente y se trata básicamente de esto, ¿no? Sean cocos o sean cashews, mas não castanha do Brasil que já foi introduzida a estes países. Mas ninguém sabe, né? Então, outra história que queria mencionar sobre as aflatoxinas, e isso é para meus colegas brasileiros, não? Que a gente tem uma discussão muito forte sobre as aflatoxinas na castanha do Brasil, e essa aparece por acá, né? E vemos sobre as notificações da castanha do Brasil, de aflatoxinas na castanha do Brasil, mas se comparamos as notificações de aflatoxinas de castanha do Brasil com outras, que evidentemente se movimentam em maiores volúmenes no mercado, não temos tampouco que estar tão preocupados. Temos que fazer um dever de casa, não? Evidentemente as aflatoxinas são um inimigo invisível com o qual há que conviver no mundo das nozes das castanhas, mas temos que manejá-lo técnicamente, profissionalmente, e não estar assustados de que temos notificações. Existem notificações, mas o cenário poderia ser muito pior. Enfim, isto foi falado, empiezo a ver questões interessantes, oportunidades para a castanha do Brasil, que é um produto eminentemente extractivo, wild, silvestre, wild, e vemos como 50%, por exemplo, das áreas orgânicas certificadas no Brasil vêm da Amazônia e ainda com muito potencial para crescer. Como já vamos a ver agora, como uma parte desta história também que quero falar sobre a Amazônia. Estamos falando do território de origem da castanha. Até agora falamos muito dos mercados, o que está claro nas estatísticas. Mas outra coisa que percebimos no projeto foi que nos mercados se conhece muito pouco sobre outras histórias respeito à castanha do Brasil, ou à castanha da Amazônia. Ela muitas das vezes é misturada ou comparada com o amendoim, por exemplo, por um chefe de compras em um supermercado, dizendo, olha, a castanha do Brasil me dá tantos problemas e com o amendoim não tenho nenhum problema. Mas isso mostra claramente que o cara não conhece a história que eu quero contar a partir destes slides, não? Para começar, bom, estamos falando de um ecossistema que tem mais ou menos a extensão mais grande que a Europa e o mar Mediterrâneo juntos, né? Então, a importância da floresta amazônica para o mundo, não? A maior floresta tropical no mundo. Não é a maior floresta, porque aqui na zona norte encontramos otro tipo de floresta, mas sí es la mayor floresta tropical en el mundo, con 7 millones de kilómetros cuadrados. Aquí tenemos un zoom, una aproximación de lo que sería. Es un espacio compartilhado por 8 países, lo que ya genera una cuestión geopolítica bastante complexa, ¿no? Imaginen, si ya a veces un país con sus propios dificultades y diferencias es difícil, imagina con otros 8 países y muchos de ellos con... inclusive, claro, obviamente com culturas muito disímiles. Quero aproveitar aqui, em esta linda foto de Landstadt, para mostrar também a importância e a relevância da bacia amazônica como tal, do rio Amazonas. E, claro, viajamos um pouco, fazemos uma viagem na Amazônia e, claro, abrimos a janela de nosso hotel, estamos aí, muito lindo, olhando essa floresta maravilhosa. E o que é o que encontramos? Não? 25% das espécies do planeta moram lá e 20% da água doce do planeta é produzida neste ecossistema. É dizer, além de uma linda paisagem,
y de ser un hermoso hábitat para todos esos números que ustedes enxergan ahí en esa tela en cuanto a las especies. 20% del agua dulce del planeta está siendo reciclada en este ecosistema, es decir, que além de Castanha do Brasil, ven servicios muy importantes, além da captura de carbono, etcétera, para el bienestar de la sociedad como un todo. En este espacio también, claro, no solamente hay floresta y esa diversidad de especies, mas también hay una diversidad cultural. Se habla de más de 420 diferentes pueblos indígenas, con más de 86 lenguas y más de 650 dialectos en esta región. Una región que se caracteriza por tener una relación muy próxima al ecosistema natural, ¿no? A las plantas, a los árboles, principalmente como a castañera, en la cual se atribuyen inclusive vínculos con sus ancestros y sus antepasados. Más, aquí estoy hablando de las historias atreladas a ese producto, más también la Amazonia. Muchos imaginan ella que es pura floresta, ¿no? Pura floresta y puro pasariño. En la Amazonia también tienen grandes ciudades, ahí la moran aproximadamente 34 millones de personas, según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Con ciudades tan cosmopolitas y tan metrópolis como Manaus, Belén, Río Branco e Iquitos. Probablemente muchos de nosotros tenemos en nuestro imaginario colectivo estos nombres de estas las historias contadas en la antigüedad, ¿no? En el pasado, más es esto, la realidad que ellos viven ahora, y claro que esas ciudades requieren de alternativas para su desenvolvimiento. Y la bioeconomía de la floresta en P, con todos esos recursos, es una alternativa para el desenvolvimiento de la región. ¿Ya? Eso voy a pular por cuestión de tiempo, no vamos a entrar a ese pequeño quiz, ¿no? Entonces, destacar que la castañera, ¿no? Es un árbol enorme, gigante, 50 a 60 metros de altura, una de las árboles más altas de la Amazonia. Y aquella historia de que la castaña do Brasil es la única nuez, la única castaña que viene de un ecosistema natural. Las otras, bueno, salvo el piñón de Araucaria, que también viene de un ecosistema natural de la región sur de Brasil. Para don Antonio, no sé si don Antonio tenía posibilidad de viajar para a Amazônia, o aqueles brasileiros que ya conocen me disculpan por esas imágenes, mas eu só queria gravar no imaginário de don Antonio e de nossos colegas que não conhecem a Amazônia a significação desta árvore. É uma árvore, como mencionei, de mais de 50 a 60 metros de altura, y es un árbol centenario, ¿no? Algunos hablan de más de 500 años, incluso algunos hablan de especies de en torno de 1000 años de edad. Es decir, es una especie única en el planeta. Otra cosa, una historia fantástica en torno de esta maravillosa árbol es algo que está vinculada con su polinización. Que algunos, si ya la conocen, me van a disculpar que yo repito esta historia, mas lo que hemos percibido es que eso es lo que la parte de la historia que las personas no conocen. Se conoce la estadística, pero no se conoce esto. Resulta ser que esa es la flor de la castañera. Imagínense esas flores en un árbol de 60 metros de altura, y que tiene un vínculo con otras especies muy especial. Por ejemplo, esta abeja, este besouro, ¿no? Una abeja, un abejorro, y precisa ser él, porque la flor es tan grande y tan fuerte que precisa ser un insecto grande, muy fuerte, para poder abrir a cápside de la flor y poder entrar a hacer la fecundación. Esa flor dura casi 2 años, su proceso de crecimiento hasta llegar, de desenvolvimiento del fruto, hasta llegar a las sementes, que finalmente es caída cae en el piso, en el chão. Y além das pessoas, evidentemente, dos povos y comunidades tradicionales, que tienen varios estudios que muestran ellos como responsables de la dispersión de esta especie en la Amazonia, tiene este roedor, ¿no? Agouti paca, que tiene también, es el único capaz de con sus dientes abrir a casca y saciarse, no comerse las nueces, y cuando él ya está, es como la ardilla, don Antonio, la ardilla europea, que después de comerse las nueces las esconde y después él esquece, olvida dónde las escondió, y cuando llega un rayo de sol en esa área de bosque, una nueva castañera va a desenvolverse por los próximos. Yo le explicaré una anécdota de una ardilla y lo de que me preguntaba si he estado en Amazonia. Estuvimos en el año 92
la convención de Manaus, en Manaus, del INC, 1992. Y la anécdota, y no me gustaría interrumpirle, pero de la ardilla, las que hay muchas es en California, en la zona de nueces. Cuando empezamos a importar nueces de California, venían en containers, en barco. Y una vez al llegar a Reus, a los almacenes de Borges, abrimos el container con los sacos de nueces y saltó una ardilla que había estado viajando todo por el mar y comiendo nueces durante todo el viaje. Eso, saltó con la barriga llena, ¿verdad? Exacto, exacto. Otra historia maravillosa de esta polinización es que si ven en la esquina superior derecha esas orquídeas, esa orquídea crece en un sotobosque fuera del área más pesada donde está la castañera, y es donde el macho abejorro se encuentra con la femia abejorra y se reproducen. Entonces, las historias en torno del vínculo, de las relaciones de la castañera con otro tipo de especies también es maravilloso, bastante romántico, si se quiere, y bueno, imposible de contar en tan poco tiempo. Y ahora, entonces, la lluvia, ¿no? Hablamos de lluvia, mucha lluvia. Para poder sacar, se mencionaron ese 1% de castaña no mercado, en ese mercado que está creciendo y está dejando poco dinero en la Amazonia. Entonces, primero tiene que venir mucha lluvia, tanta lluvia, ¿no? Ya sabemos que rainforest, ¿no? Tropical rainforest, muchísima lluvia para que los castañeros, que son este grupo que está aquí, que se observa, exponiendo sus vidas, tienen que viajar en expediciones de días o semanas dentro del bosque amazónico para hacer la colecta, para nos tener una castaña en nuestras manos en el supermercado o en nuestras casas para nuestras crianzas. Entonces ellos demoran entre, ya mencionado, ¿no? días hasta semanas y meses en colectar y secar la castaña para recién ser llevada para los mercados. Entonces, esa es otra historia que muchas de las veces las personas no conocen, ¿no? Estamos hablando de en torno de 60.000 familias, como ya fue mencionado, ¿no? Más de 100 cooperativas y asociaciones, unas 24 usinas de beneficiamiento, 4 exportadoras, etc. En el 2006 hay una cifra con una fuente de referencia, discúlpenme, es que es bastante vieja, pero ya se hablaba de 170.000 personas envolvidas en la Amazonia con este producto, con esta cadena productiva. En fin, ¿y dónde está? ¿No? Aquí yo estoy haciendo una sobreposición de mapas, de estudios que ya existen, fueron recopilados con los amigos de ANDRAPA, que es la institución de pesquisa que más información tiene sobre la castañera. Y aquí vemos la dispersión, ¿no? Esto es un estudio hecho en el año 2011 por algunos pesquisadores donde se ve que tenemos más o menos unos 20 millones de hectáreas en la cual podemos encontrar esta castañera do Brasil. Ahora, en la siguiente slide podemos ver también, con otro estudio del Centro de Sensores Remotos de la Universidad de Minas Gerais, una sobreposición de los mapas, que no necesariamente todas las áreas donde aparecen castañas están exploradas. Eso puede ser porque son áreas de difícil acceso, no tienen río, no tienen caminos, etc. En fin, hay muchas, no hay organización en el entorno y tal, no hay... Más, lo que vemos aquí, las zonas vermelhas y naranjas, digamos, y amarelas serían las zonas de mayor producción. Y vemos que como algunas zonas azules de menor producción coinciden también con zonas de altísimo potencial y que en esos momentos no están siendo exploradas por diversas razones, como ya mencioné. Puede ser principalmente de acceso, porque ya sabemos que en Amazonia no tienen carreteras y hay pocos ríos también navegables, ¿no? Entonces, en donde está Castañera, hemos visto 20 millones de hectáreas y las principales zonas productoras. Y ahora quiero mostrar una imagen un poco trágica, ¿no? Ya vimos nosotros en el año 2019, aparecieron muchas informaciones sobre los fuegos en Amazonia. Esto independientemente de cualquier posición política, por favor, no quiero colocar ahora una posición política ni nada. Estoy colocando incluso aquí una foto neutral. Es una foto del satélite Landsat de la NASA y que es publicada en el Facebook. ¿Ya?
en la página de la NASA. Y aquí solamente quisiera hacer una sobreposición también de donde se observan esos puntos. Esa es una fotografía, esa fotografía fue tomada creo que durante una semana a lo largo de estos días de las quemadas, ¿no? Claro, no aparecen otros países como Paraguay y Uruguay, que también tienen un Chaco altamente quemado, ¿no? Hice una selección simplemente para bater con estos mapas, ¿no? Donde está Castañera, las zonas productoras, y vemos aquí el fuego, donde está llegando el fuego. Y infelizmente, claro, debemos ver si aquí tenemos una zona azul con una altísima incidencia de castañeras, por ejemplo, vemos clara que en el estado de Pará, que el fuego ya está presente en esas áreas. ¿Por qué quiero destacar estas imágenes? Porque si hemos mencionado que la castaña es un producto altamente vinculado al ecosistema natural, está en alto riesgo, ¿no? Hay áreas castañeras que están siendo quemadas y, claro, los castañeros, si vieron, el volumen de producción de la castaña sigue creciendo. Eso hay que reconocer entonces un grandísimo esfuerzo de los castañeros que cada vez están entrando a nuevas áreas, procurando nueva castaña para cumplir con las demandas de los mercados. En fin, eso trae como resultado que zonas donde se fala ya de cementerios de castañeras, afortunadamente a castañera, a árbore castañera, a especie, es una especie protegida por el gobierno brasileño, más a especie, y en torno de ella, claro, están aconteciendo, obviamente hay una expansión agrícola y tal, y lo que acontece en pocos años es que encontramos campos de fútbol como estos, por ejemplo, donde podemos encontrar una o dos castañeras por ahí, esas líneas. Y otra cosa, si ya no tienen aquella historia que yo comenté, los abejorros, tesouros, acutía, ¿no? Etcétera. Pero estas castañeras son, claro, son centenarias, y las pueden durar años ahí, mas no producen frutos, no producen flores y, claro, no producen sementes y no producen una propagación de la especie, ¿no? Para hablar algo de números, en el estado de Acre hay un estudio particularmente en que en ese estudio en 10 años, en 20 años, el costo debido a la pérdida de la macizo forestal en esa área fueron de 21 millones de reales. Algo que a la tasa de cambio ahora de como 5 a 1, estaría dando más o menos unos 4 millones de dólares perdidos en ese tiempo, que eran ingresos para las poblaciones de esa área. Y en esa área, entonces, estamos hablando de que la producción media cayó en torno de 20.000 toneladas. Eso no se reflejó en esa curva que yo mostré al inicio, porque, claro, los castañeros tuvieron que ir a otras áreas a sacar castaña. Lo que estamos hablando es que en esta área la producción media cayó entre esos años que se reportan allí, y la referencia también del estudio se encuentra aquí en la base. Estoy llegando al final, no quería dejar de presentar mi fala, me disculpan si me extendí, en algún momento es bastante emocional este tema, con los impactos del coronavirus ahora en la producción de castaña y lo que debe esperarse en los próximos. Ya en el 2017, el mercado mundial de castaña resultó afectado por un problema más bien de índole climático, ¿no? Hubieron sequías muy fuertes, seguidos de lluvias muy fuertes que hicieron que la producción castañera se perdió en el año 2017. Y ahora debemos ver que inclusive si ven en la esquina inferior izquierda, este producto, esa es una foto tomada en el supermercado aquí en Alemania, en Rewe, donde esta bar, ¿no? Ofrecían, que tiene Brazil Nuts también, y aquí durante un tiempo, durante este año, ellos ofrecieron un sorry, no tienen Brazil Nuts en nuestro producto más. Eso es bastante triste. Y claro, otra cosa, si vieron los mapas, y ustedes lembran los mapas, donde en estos momentos es una foto del Ministerio de Salud, mapa de la superior a la derecha, en el año 2020, en el mes de junio, el 2 de junio, las áreas de mayor incidencia de coronavirus en estos momentos están en la zona norte y nordeste y litoral. Y volviendo a la zona norte, entonces, esto no es para ponerse a llorar, sino también para preguntarle al mercado, a los mercados y a las asociaciones sectoriales y a las asociaciones internacionales qué pueden hacer en una situación como esta, de llevar estos mensajes al mundo, y que no es una cuestión de que ahora, el año que viene, en el supermercado no va a tener más Brazil Nuts, no va a tener más castaña de Brasil, y el consumidor pasa desapercibido de ese asunto,
sino que algo debería ser feito. Estamos hablando de que a población castañera, estamos hablando de cuántos miles de familias, mencionamos hace un momento, están dejando una de sus fuentes principales de ingreso debido a esta situación, ¿no? Por un lado, el desmatamiento, por otro lado, ahora atacados por el COVID. Aquí está la sobreposición de ese mapa del COVID en las zonas castañeras y vemos claramente que las principales zonas castañeras están siendo afectadas por el coronavirus. Finalmente, una luz al final del túnel, mis queridos compañeros, y con esto ya cierro. La luz al final del túnel, ¿cuál es? Que en esa tendencia de consumo de noces que está creciendo, y con una organización tan fuerte como el International Knot Council y con una organización naciente como la Asociación Brasilera de Noces y Castañas, se puede elevar un mensaje al mundo entero de que consumir castañas de Amazonia, além de ser bom para a saúde, puede contribuir para la conservación de la floresta amazónica y la manutención de los medios de vida de estas poblaciones tradicionales, y al mismo tiempo con el bienestar del planeta, considerando que 20% del agua, del recurso hidrológico, es recirculado en este ecosistema. Y para eso convidamos al INC a ser un embajador de Amazonia y llevar de aquí en adelante esta mensaje en los diversos foros y espacios donde se puede presentar esta información. Y, por ejemplo, Dubái, como fue mencionado hace un momento, va a nos dar esa oportunidad de hacer una primera presentación, de decir, contar estas historias de Amazonia y la castaña de Amazonia para el mundo entero. Finalizando, ustedes no estarían solos en esa misión. Como fue mencionado, no Brasil existe ahora un movimiento, existe un colectivo de varias instituciones, ONGs, centros de pesquisa, empresas, asociaciones, cooperativas, instituciones de gobierno, inclusive el Ministerio de Agricultura inclusive está participando en estos diálogos, ¿no? La Asociación Brasilera de Noces y Castañas, y ahora convidando al INC, evidentemente, a participar, a sumarse en esta apuesta, en el posicionamiento de la castaña de Amazonia en los mercados, tanto nacionais como internacionais, porque tem muita pessoa, incluso de São Paulo, que não conhece sobre estas histórias. Com isso, eu queria fechar a minha fala, oferecendo um punhado de castanhas para todos vocês, para que sejam mais fortes o resto do dia, e cedo a palavra aos organizadores para as conclusões e falas finais. Muito obrigado. Bom, obrigado, Gunther. Deu uma visão bem ampla aí das castanhas do Brasil, especialmente, né? E ao abrir aqui as perguntas, eu já deixaria aqui do nosso grupo de associação, gostaria de lembrarmos que, além da castanha do Brasil, que realmente é um patrimônio não só amazônico brasileiro, né? E a gente também está nesse trabalho, nós temos, como diz a própria Baru, que é ali do Cerrado, quer dizer, e a preservação da mata também é importante. E, como eu disse, as outras que são plantadas, vamos dizer, ajudam na melhora do meio ambiente, do reflorestamento do país. Então, a gente deixa aqui um convite e uma pergunta do grupo, se vocês também poderiam ampliar os objetivos de não só se limitar a castanhas do Brasil, mas as demais nozes e castanhas, no sentido de, vamos dizer, preservar vamos dizer, esse patrimônio biológico aqui no Brasil, né? E então fica essa pergunta e vamos ver aqui as perguntas de quem vem também seguindo. Essa daqui eu faria especialmente ao Gunther. Uma informação também, essas palestras e tudo estarão no site da BNC. Desculpa, José Eduardo, a pergunta concreta seria, além do potencial da castanha do Brasil, sobre o potencial das outras castanhas próprias da biodiversidade brasileira, era por aí? Se vocês estariam, quer dizer, como, vamos dizer, tem esse foco hoje
que eu vi o trabalho bonito que vocês estão desenvolvendo nessa linha da castanha do Brasil, se as demais também entram dentro desse foco vamos dizer, do apoio alemão que você está representando. Se poderia também ampliar isso daí. Obrigado, José Eduardo. Bem, como bem falei, o foco foi muito evidente, o foco da minha palestra foi mais na castanha do Brasil, porque o foco do projeto de cooperação está na região norte, na região amazônica. O projeto de cooperação entre a cooperação alemana e o Ministerio de Agricultura. Lo que yo puedo decir es que en estos momentos está siendo formulado un nuevo proyecto, está siendo negociado un nuevo proyecto en el ámbito de la bioeconomía de Brasil, en el que el Ministerio de Agricultura también está participando. En el caso de la parte de la cooperación alemana, yo no puedo hablar oficialmente por ellos, mas yo puedo contar lo que está aconteciendo. El foco sigue siendo también en la Amazonia, mas el trabajo del Ministerio de Agricultura va a ampliarse, sí, a la bioeconomía en amplio escala, digamos. Estamos hablando del ámbito nacional. Entonces, ahí no sé si ayudo a responder. Mas en cuanto al potencial, evidentemente, todo su alto valor nutricional, como mencioné, necesitaríamos tener algunos valores específicos para ver qué es el plus de estas nueces. ¿Es el óleo? ¿Es la proteína? ¿Es algún oligoelemento? ¿Alguna sustancia mineral? Etcétera. Y esas bolsas de INC podrían ser muy útiles para, por ejemplo, contribuir a pesquisar esos valores biológicos de esas nueces novas, vamos a decir así, ¿no? Perfeito, obrigado, Gunther.